Buenos días, Dios le bendiga de nuevo. La clase de hoy es la número 8, titulada La Iglesia. La Iglesia es la familia de Cristo en la tierra, la cual debe expresar su deseo, según 2 de Pedro 3:9, buscar expandirse continuamente, según el mandato de Génesis 1:28, ser testimonio vivo de que a pesar de estar en un mundo oscuro y contaminado, podemos y debemos brillar porque sabemos a qué reino pertenecemos, según Romanos 12:1 y 2. A esto se refirió Jesús al decir, leo Mateo 5 del 13 al 16, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Origen de la Iglesia. Según Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, en la versión NBI dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto fue Dios hablándole al pueblo de Israel cuando los escogió para que fueran apartados, consagrados para Él, para que mediante la nación de Israel Él se diera a conocer. Él diera a conocer sus leyes, sus estatutos, sus mandatos, según el comportamiento y la forma de vida que Dios quería que estas personas llevaran. Él quería darse a conocer al mundo. No es que Dios prefirió a los israelitas porque eran los mejores, porque eran los que mejor se portaban, porque Él tiene favoritismo, porque Él tiene personas a las cuales prefiere. No, es porque esta nación, la cual Él escogió por amor, por medio de esta nación, Él quería darse a conocer al mundo entero. Porque miren que allí dice, aunque toda la tierra me pertenece, toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Sacerdotes, personas que llevan la palabra, personas que dan a conocer a ese Dios vivo, inigualable, poderoso, grandísimo, personas que ministran a otros, sirven a otros, personas que dan a conocer a Dios en la forma en la que Él se dio a conocer a ellos. Esas personas que están apartadas para Dios, que trabajan para Él, que son esos obreros que van a buscar la mies. Esas personas que por medio de su vida, de su testimonio, de su manera de vivir obedeciendo a Dios, muestran a otros que sí se puede, muestran a ese Dios amoroso que los escogió para llevar su palabra, para estar sellados por Él, para estar marcados y decir, este es el Dios al quien yo le sirvo, este es el Dios que yo represento. Dice Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí Jesús habla por primera vez de la iglesia, de los que somos ahora el cuerpo de Cristo, diciéndole a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no te lo reveló hombre, esta revelación vino de mi Padre. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta base de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Señor dice que fundará su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, ¿quién es la roca? Cristo es la roca. Cristo es esa roca que Moisés golpeó en el desierto para que saliera agua y el pueblo de Israel bebiera de ella. Cristo es esta roca sobre la cual nosotros debemos fundamentar nuestra vida, sobre la cual nosotros debemos construir nuestra casa, para que venga lo que venga, nada pueda hacernos caer, nada nos pueda derribar. Esta fue la primera vez que se mencionó el término iglesia en la Biblia.
El término iglesia proviene del griego eklesia, que se traduce como congregación o asamblea llamada a salir. O sea, con esto entendemos que la iglesia no es un lugar, pues los lugares no se mueven ni son llamados para ir a llevar el evangelio afuera. La iglesia son las personas, el cuerpo de Cristo, los que obedecen a Dios y van a un lugar a congregarse, al cual hoy llamamos iglesia, y en el Antiguo Testamento era llamado casa de oración, templo, tabernáculo. Ese es el lugar, e iglesia para nosotros hoy en día es el lugar donde nosotros vamos a congregarnos, a adorar a Dios, a servir a Dios, a honrar a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, a escuchar la palabra de Dios, a aprender, a congregarnos, a no dejar de congregarnos como dice la palabra de Dios, como muchos tienen por costumbre, a hacer coinonía con nuestros hermanos en Cristo, a conocernos, a ayudarnos, a amarnos. Pero iglesia, somos todos nosotros, somos todas esas personas que estamos llamadas por Dios, escogidas por Él, apartadas para ir a llevar su palabra, para enseñar por medio de nuestra vida a ese Dios grande y omnipotente que nos salvó, que nos llamó, que nos ha restaurado, que nos ha vivificado, ese Dios que nos ha sellado con su Espíritu Santo, ese Dios que quiere darse a conocer por medio de esas personas a las cuales Él escogió y que ahora somos llamados hijos. Todos los que son hijos de Dios, eso somos la iglesia. Todos los que somos el cuerpo de Cristo, donde Él es cabeza, eso somos la iglesia. Dice Isaías 56, versículos 7 y 8, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así dice el Señor y Dios, el que reúne los desterrados de Israel. Reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido. Aquí se puede ver que le llaman casa de oración a aquel lugar donde las personas iban a congregarse, lo mismo que hacemos ahora y al cual nosotros llamamos iglesia. Pero repito, no está mal que llamemos iglesia el lugar a donde vamos a congregarnos, pero tengamos claro que la iglesia somos las personas que conforman ese lugar, las personas que van a adorar, a servir, a honrar a Dios, a aprender acerca de Él por medio de su palabra en ese lugar. Allí donde el Señor acepta los holocaustos y los sacrificios, todas esas ofrendas, todos esos diezmos, primicias, todas esas formas que Dios nos enseñó por medio de su palabra para honrarle, para obedecerle, para demostrar gratitud a Él. La primera vez que a los discípulos se les llamó cristianos fue en Antioquía y se menciona en el libro de Hechos 11:26. Y dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cabe mencionar que el término cristiano significa seguidor de Cristo. Esta fue la primera vez que se les mencionó cristiano. Esto fue en el Nuevo Testamento, porque eran seguidores de Cristo. De allí viene la palabra cristiano. La estructura de la iglesia dice en Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Por qué dice aquí que somos moradas de Dios? Porque esta fue la promesa que dejó Jesús al ascender a los cielos. Antes de ascender a los cielos, Jesús dijo que traería, que vendría después de él el Consolador. El Padre enviaría el Consolador para que estuviera con nosotros y en nosotros hasta el fin. Esta es la promesa que dejó Jesús y la cual estamos viviendo nosotros ahora. Tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, por eso somos llamados templo del Espíritu Santo, por eso somos morada de Dios, porque el Señor no está a nuestro lado, el Señor está dentro de nosotros. Tenemos una parte de Dios dentro de nosotros, tenemos al Dios mismo dentro de nosotros, que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Dice Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos 5 ministerios que constituyó Jesús, el propósito es para perfeccionar a los santos, o sea, a los hijos de Dios. ¿Y para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para edificar a la iglesia.
Para edificar a la iglesia, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la edificación de la iglesia, para que estas personas se encargaran de enseñar su palabra, de enseñar la palabra de Dios, de modelar a ese Cristo vivo, de modelar ese ejemplo que Cristo nos dio cuando vino aquí. Para edificar a la iglesia es el propósito del haber instituido Dios estos ministerios. Cristo es la cabeza de la iglesia. El cuerpo somos sus hijos. El cuerpo somos aquellos que nos congregamos para honrar a Dios. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. 1 Corintios 12:27. Con este versículo queda confirmado lo que ya les dije. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Razones por las que es importante pertenecer a la iglesia. 1. La iglesia te ofrece una familia a la que puedes pertenecer, la familia de Cristo. Todos los hijos de Dios somos llamados hermanos, hermanos en Cristo. 2. La iglesia es el lugar que Dios ha destinado para hacer crecer a sus hijos, porque como lo leí arriba en Efesios 4, Él constituyó los ministerios para la edificación de la iglesia, para que pudiéramos crecer espiritualmente, para que pudiéramos desarrollar todos estos dones que Él ya colocó dentro de nosotros, para que pudiéramos expandirnos, para que pudiéramos saber en la forma en la que Él quiere que nosotros nos desarrollemos. 3. La iglesia es el lugar donde recibes direccionamiento, consejo y una oportunidad donde impartir en otros lo que ya Dios ha puesto en ti. Es el lugar donde nosotros aprendemos de Dios, aprendemos la forma en la que Él quiere que nosotros vivamos. Es el lugar también donde podemos servirle. También hay que servir fuera de la iglesia, hay que llevar su palabra a todas partes donde podamos. Hay que ir y hacer discípulos, como dijo Jesús, a todas las naciones, a todos los lugares donde Él nos coloque, primeramente en nuestra casa, en nuestro trabajo, con las personas con las que nos relacionamos y hasta donde nos lleve Dios. Debemos ir y hablar de Cristo, debemos ir y mostrar a Cristo por medio de nuestras acciones. Pero en la iglesia ese es el lugar que Dios estipuló para que sirvamos, para que le sirvamos dentro de ese lugar donde muchos van a congregarse para buscarlo, para entenderlo, para entender su palabra, para estudiar su palabra, para conocer la forma en la que Él quiere que nosotros vivamos. Dice Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día en el que va a volver Jesús, en el día en que va a volver Cristo por segunda vez. El día en el que Cristo va a venir y va a arrebatar a su iglesia. Ese es el día que se acerca. No dejemos de congregarnos, dice su palabra, como algunos tienen por costumbre. La voluntad de Dios es que nos congreguemos. La voluntad de Dios siempre fue que existiera un templo, un tabernáculo, una casa de oración donde sus hijos fueran y escucharan su palabra, fueran y aprendieran de Él, fueran y se animaran y se conocieran y se amaran con los hermanos, fueran y sirvieran con los dones y los talentos que Dios nos dio. Dice Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Debemos siempre ayudar a todos, debemos siempre estar dispuestos a amarnos unos a otros, a ayudar al necesitado, a brindar esa ayuda que la otra persona necesita y nosotros podemos darle. Pero fíjense que aquí dice, en especial a los de la familia de la fe. Debemos tener ese cariño, ese amor especial por ellos, así como nosotros tenemos un amor especial por nuestra familia de sangre, por nuestros hijos, por nuestros padres, que no dejamos de ayudarlos por ayudar a los de afuera. Ayudamos a los de afuera siempre que podamos, pero si nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos de sangre necesitan una ayuda, nosotros con mayor amor, con mayor esfuerzo, nos dedicamos a ellos y los ayudamos aún más, con más entusiasmo y con más amor que lo que ayudaríamos a una persona que no conocemos. Entonces, para concluir, iglesia, somos todos aquellos que somos hijos de Dios, que somos el cuerpo de Cristo y que debemos congregarnos porque esta es la voluntad de Dios, porque en la congregación, en ese lugar que Él estableció para que fuéramos y estudiáramos su palabra y entendiéramos y escucháramos su palabra, es ese lugar donde Él quiere también que nosotros le sirvamos con nuestros dones y nuestros talentos, y también donde quiere que ejerzamos esos ministerios que Él dejó constituidos por medio de Jesús. Dios les bendiga.